Muy buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos su presencia nuevamente en esta 21ª jornada de historia organizada por el Instituto de Estudios Ceutíes, y le doy la bienvenida a esta tercera sesión, que será la última, y con la que pondremos colofón, pues yo creo que a unas jornadas que han dado una alta talla tanto de los ponentes como de los temas tratados en torno al ferrocarril Ceuta-Tetuán. Hoy, como no podía ser menos, vamos a seguir hablando del ferrocarril. Nuestro primer ponente aquí presente es Juanjo Contreras, de todos conocidos porque lleva muchos años entre nosotros, es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes y ahora ha hecho su carrera profesional en la milicia, en el arma de artillería, de la que actualmente ostenta el grado de coronel. Si algo le caracteriza, además de su amor a su profesión, es precisamente lo que le trae hoy entre nosotros, como es la investigación, la profundización en los temas primeramente cercanos a su profesión y también a nuestra ciudad y su entorno. Ha investigado nuestro rico patrimonio artillero. Es una faceta donde preferentemente ha centrado sus actuaciones, no solamente en el estudio, sino también en el rescate de nuestro muy rico patrimonio,
que ha puesto en valor y ha sabido transmitirlo, no solamente a través de sus actuaciones de conservación, sino de sus publicaciones, para que nuevas generaciones sepan del porqué de las cosas que suceden en nuestra ciudad, como es el celebérrimo Cañonazo de las 12, obra publicada y en la que nos cuenta de manera amena el porqué de este acto. También cabe destacar entre su extenso currículum ese titulado superior además de higiene industrial y seguridad en el trabajo, y sobre todo es grado de historia, de geografía e historia, la especialidad de historia contemporánea, defendiendo su tesis precisamente en el tema que nos trae hoy, como es la historia de los ferrocarriles españoles, bueno, de los ferrocarriles en la zona de protectorado español en Marruecos. Hoy nos va a hablar sobre la parte occidental, precisamente, de esos ferrocarriles. Y no quiero extenderme más, solamente ya como última pincelada, el último trabajo sobre el que está trabajando, becado por el Instituto de Estudios Ceutíes, como es el estudio de las armas de bronce en nuestra ciudad, siglo XVI-XVIII, que esperemos ver prontamente publicada. Y sin más dilación, les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, dar las gracias a todos los asistentes. Veo que estoy entre amigos y a pesar de que es la quinta conferencia, yo estaba algo nervioso porque pensaba que hoy no va ni Dios. Esto no, va a ser un fracaso. Sin embargo, veo que los amigos se han portado bien. Esta conferencia la he titulado La historia de un sueño no cumplido, porque a diferencia de algunas opiniones, yo pienso que el ferrocarril que se construyó de Ceuta a Tetuán sí cumplió su misión. El sueño que no se cumplió fue el enlace con esas comunicaciones, con las comunicaciones del protectorado francés, incluso hasta la Guinea española, lo que los españoles llamábamos Senegambia. ¿Por qué he elegido este tema? ¿Por qué he elegido los ferrocarriles españoles? Porque se encuentra en una perfecta simbiosis con la historia del protectorado. Estudiando los ferrocarriles podemos estudiar el protectorado. Y si estudiamos el protectorado, sabemos por qué funcionaron el ferrocarril español en este lugar de esa forma. Vamos a estructurar esta charla de la siguiente manera. Vamos a formular unas hipótesis de las causas que motivaron ese fracaso del ferrocarril y no podemos dejar de estudiar el contexto político del momento, lo que era el imperialismo, esa fase que hubo entre finales de siglo, la paz armada, esa fase que se llama la paz armada, hasta la Primera Guerra Mundial. Los convenios que hubo y los tratados, sobre todo desde 1904 y 1912, que conformaron esa forma de articular las colonias. Y luego, finalmente, qué influencia tuvo en Ceuta, sobre todo social, política y económicamente, esta actuación de este proyecto. No el ferrocarril solo, sino el proyecto en su conjunto del puerto y el ferrocarril como vía de penetración en el África francesa. Si nos da tiempo, está articulado de forma para hablar de aquellos temas que no se han tocado aquí excesivamente, como son los proyectos anteriores al del ferrocarril, que no se llevaron a efecto, la transformación de Ceuta, romper esas barreras que limitaban el acceso al exterior, cómo se rompe, esa infraestructura, cómo se podría aprovechar hoy día, hablar de un tema pendiente que tiene Ceuta, que es la estación. La hipótesis principal es que Francia nunca tuvo la menor intención de colaborar con España, fuera de lo que ellos entendían sus propios intereses, ni en lo que se refiere a las comunicaciones ni a la acción comercial. La otra hipótesis es que los objetivos del gobierno español no fueron necesariamente coincidentes con los intereses de Ceuta. Ceuta era una ciudad que en aquel momento era incipiente en lo que a la actividad civil, a la articulación de la sociedad civil tenía. Como hipótesis complementaria, España, hay que saber que España fue un mal menor impuesto
a Francia por Gran Bretaña y en lo relativo a lo comercial por Alemania. La condición que impuso a España los tratados comerciales franco-alemanes sobre los ferrocarriles fueron leoninas y perjudicó gravemente a ese desarrollo. Francia planificó sus ferrocarriles desde Argelia, nunca desde Marruecos, siempre fue transversal. El enorme retraso de la línea de Tánger-Fez también perjudicó a la línea de Ceuta a Tetuán, y además fue consciente, tanto por la electrificación como por el ancho de vía. Y como hemos dicho, el ferrocarril en Ceuta fue un fiel reflejo de la sociedad ceutí de aquel momento. Hablando ya de lo que es el imperio, aquí vemos lo que era el reparto de las colonias en África. Aquí ya podemos observar dos líneas. En celeste, lo que era de interés y ocupación francesa, que va de oeste a este, a lo que era la Somalia francesa, y de norte a sur en color morado, color rojo, desde el Cairo al Cabo. Si hablamos de imperialismo, tenemos que decir que la mayoría de los tratados eran jurídicamente insostenibles. Algunos eran inmorales y, como el del Congo belga, llegó a ser verdaderamente inhumano. Los actos políticos que llevaban a efecto las potencias imperialistas de Europa solamente tenían en el contexto de la ley positiva, o sea, la ley de la fuerza. Incluso los países africanos que demandaban ayuda de alguna potencia europea era para defenderse del resto, preferían estar oprimida por una que no por 9. Entrando ya en los intereses de cada país, el más importante que afecta a España fueron los intereses de Francia. Francia, como hemos dicho, buscaba dos corredores hacia su posesión en Djibouti, ese puerto importante para ellos, y trataban de unir ese corredor que iba, uno desde Dakar y otro desde el Golfo de Guinea, de Brazzaville. Sin embargo, eso chocaba con los intereses ingleses desde el Cairo al sur. Francia envía una expedición de oeste a este y otra de este a oeste, desembarcando en la Somalia. Se tenían que encontrar a medio camino en la zona del Sudán y reclamar Etiopía para ellos mismos. Los ingleses iban de norte a sur, y esas dos expediciones, la que venía del oeste, porque la del este queda interrumpida y no lo dejan pasar en Etiopía, chocan en un lugar que se conoce como el incidente de Fachoda. Esto marcaría exactamente al protectorado de Marruecos. Francia tuvo su particular 98 francés, con una serie de problemas internos, y hay un ministro de Asuntos Exteriores, un magnífico ministro, que, viendo lo que se avecinaba en Europa, prefiere conseguir esa seguridad continental a lo que es la posición que tenían en el Sudán. Vuelve sus miras hacia Marruecos y, también en decir que tener en cuenta que también hay un incidente que los franceses no consienten. Duró 3 meses la expedición, los rusos intentaron desembarcar y estuvieron 3 meses en Djibouti, fueron expulsados por los franceses. Una vez que vuelve sus miras a la zona marroquí, quedaba todavía pendiente la zona de influencia del estrecho, cosa que no iba a consentir los británicos, como veremos a continuación. Con respecto a los británicos, ya tienen un tratado con los alemanes del África Oriental. Ellos se quedan con la parte norte y los alemanes la parte sur. Posteriormente conseguirían ampliar esos territorios, como veremos después de los incidentes de 1911. Inglaterra lo que iba buscando, tenía asegurado el Peñón de Gibraltar, tenía la seguridad con tratados bilaterales con Francia en el estrecho del Golfo de Adén,
y quería tener la seguridad en esa obra que habían hecho el ingeniero Lesseps en el canal de Suez. ¿Cómo lo consiguió? Pues cuando el Ismail Pachá en Egipto no es capaz de paliar la enorme deuda externa que tenía con los países extranjeros. Saca a subasta las acciones del canal de Suez y el primer ministro Benjamín Disraeli consigue un empréstito de la banca Rothschild y consigue comprar esas acciones. Con eso, Inglaterra consigue los 3 puntos clave de su comercio de la ruta con la India: el estrecho de Gibraltar, el canal de Suez, el estrecho de Mandeb en el Golfo de Adén, y ya quedaba libre para ir a la India. Alemania llega tarde, luego consigue más tarde, como veremos, Togo y Camerún de los franceses, el reparto que había tenido en el tratado, y después de la guerra del 14 tiene que devolver esas posesiones tanto a Francia como al Reino Unido. De tipo anecdótico, Portugal tiene Angola y Mozambique. Hay un incidente grave con Inglaterra, que no tiene aliado cuando le afecta a ellos personalmente. Los ingleses no tienen aliados. Los historiadores portugueses y políticos de la época hablan de esta acción como la más infame del aliado más antiguo que tenía Portugal. ¿Por qué nombro a los Estados Unidos? Los Estados Unidos no intervinieron nunca militarmente en contra de la filmografía de Hollywood. Tenían distintas estrategias. Saco estas dos fotografías porque aquí el conferenciante fue de soldado, actor de esta película como soldado del RACA-14. Todos los infantes de marina, quitando los extras, los primeros que eran altos y rubios, eran del RACA, soldados del RACA-14. Y los musulmanes que se ven defendiendo el Museo Mudéjar eran todos los gitanos del Polígono Sur. Hubo que repetir 5 veces la toma porque no se dejaban ganar. Los americanos tuvieron siempre una estrategia distinta con respecto a Marruecos. Suecia, por ejemplo, pagaba esa cuota para que no asaltasen sus barcos con armas. Los 2 cañones que hay en la puerta de la comandancia son buena prueba de ello, son cañones suecos, de esas dádivas que tenía que dar, de ese canon que tenían que pagar los suecos para navegar por aguas del estrecho. Los americanos no. Los americanos, barco enemigo que veían, barco que hundían. Sí que hubo un incidente con Estados Unidos en 1830 por la isla del Perejil. Quisieron establecer una carbonería para los barcos propios, y ese incidente todavía España tenía cierto peso y la flota era importante, y levantaron. De Italia poco que hablar porque fue prácticamente posterior y en la Segunda Guerra Mundial pierde esas posesiones, pero sí quiero hacer una mención a Bélgica, ese maravilloso país que crea la primera ONG fraudulenta del mundo. Leopoldo II de Bélgica crea la Compañía Internacional del Congo, junto con, en la conferencia de Berlín, y junto con Henry Morton Stanley, un periodista de origen inglés, nacionalizado americano, comete las mayores atrocidades que se conocen, cometen un genocidio en el Congo belga. La mayor parte de los edificios que existen hoy en Bélgica son procedentes de este genocidio, de los pingües beneficios que obtuvo Leopoldo II. Buena prueba de ello es la fotografía que pongo a la izquierda. Ahí internet está llena de ellos. Aquella familia que no daba lo suficiente caucho, no aportaba el suficiente caucho, le exigía la empresa, le amputaban una mano. Estas son fotografías. Y buena prueba del pensamiento imperialista de aquella época, solamente para hacer una idea, basta leer un cómic que todos lo vemos muy gracioso, pero si leen ustedes Tintín en el Congo, verán el pensamiento que tiene la población sobre las personas de color que ocupaban aquel sitio que ellos consideraban suyo.
Llegamos a España. España al principio no tenía ninguna ambición política de ampliar territorio, pero con el desastre del 98, su problema ¿cuál era? La seguridad. No tenía ni para defender ni las Canarias ni Baleares. Se lanza en brazos de los ingleses pidiendo ayuda y hay que reconocer que no tenía solamente, temía por la seguridad de esas pequeñas posesiones. Ellos querían mantener, Sagasta sobre todo, no tenía ambición de imperiales sobre el territorio. Hemos nombrado los antecedentes históricos de España sobre Marruecos y hemos nombrado la guerra, la primera guerra de África. Hay una anécdota, hay algún hecho que sí quiero destacar porque el tema es de ferrocarril. El segundo ferrocarril que se construyó en África fue español. En 1862 se construyó el ferrocarril de sangre que iba desde la aduana de Tetuán hasta la desembocadura del río Martín, que fue aprovechado, esos 10 kilómetros fue aprovechado luego en 1913 con las máquinas a vapor. Entramos, ya visto en el contexto imperialista del momento, qué tratados fueron los que articularon esos cambios, esos intereses. Bueno, pues sobre todo se basan en dos tratados, el de 1904 y el de 1912. Inicialmente hay un acuerdo ya en 1899, hay un acuerdo de franco-inglés que ya empiezan a repartirse sus posesiones en África, los intereses que tenían. En 1900 hay una persona que ya hemos nombrado, del CAS, Teófilo de Cals, que ministro de Exteriores, que empieza a traerse en ese afán de conseguir parar a una potencia emergente como Alemania, que era muy agresiva, intenta conseguir esa seguridad continental a base de alianzas. Logra incluso firmar tratados con Italia, se atrae a Italia y firma también con España. Y empieza a preparar esa alianza con Inglaterra para poderse enfrentar a los alemanes. El Tratado Franco-Español Secreto de 1902, saber que se concedía una serie de posesiones que luego en el reparto, ya en la conferencia de Algeciras, no se contemplan ni se dan luego en el Tratado de Fez. Llegamos a 1904, Alemania lo que quería era ampliar territorios y Francia lo que intentaba era contentarlo con tratados comerciales y de libre circulación. Hay la primera crisis, se produce la primera crisis en 1905, el Kaiser Guillermo visita Tánger y promete a los marroquíes que no consentirá que ninguna potencia extranjera entre y se adueñe de Marruecos. En 1904 se firma también la Entente Cordiale entre Francia e Inglaterra, y ese tratado, de las 4 partes que podemos hablar o podemos dividirlo, 2 de ellas son del reparto de territorios entre Francia e Inglaterra. Ya Inglaterra asume para sí misma lo que es Egipto y Francia asume para ella Marruecos, todavía sin el consentimiento de los alemanes. Alemania, como hemos visto, presiona, logra acuerdos comerciales y hay una conferencia en 1906, la conferencia de Algeciras, en la que ya hay una delimitación y un reparto de los territorios, pero aún sigue sin conseguir los territorios que anhelaba en África. Hasta la crisis de abril de 1911, la crisis de Agadir, en que ante una actuación francesa, los alemanes mandan al puerto de Agadir pues a un buque, creando una tensión que podía haber desembocado 3 años antes en lo que fue luego la Primera Guerra Mundial. Después de este tratado, después de este incidente, sí que consigue por fin anexionarse territorio. Y los territorios que consigue es el Congo, Camerún y Togo. España
yo creo que erróneamente ya no estaba Sagasta, ya Canalejas, cuando se produce este incidente, muy presionado por Romanones, decide actuar cuando toman Fez los franceses ante el temor de que continuasen tomando posesiones de aquel territorio que se le había asignado en la conferencia de Algeciras. Lo que hace es desembarcar con infantería de marina en Larache, Alcacibir y Arcila. Prosigue hasta Alcacibir y toma las tres. Recordemos que en el Tratado de Algeciras no se contemplaba intervención armada. De hecho, cuando desembarca la infantería marina, lo que había por parte española era un capitán con 2.000 nativos formándose para la policía local. Era lo que había en ese momento. Y llegamos de esta forma al Tratado de Fez de 1912. Ya sabemos, ya hemos visto el contexto del imperio, cómo estaban repartidos las colonias entre los países europeos. Hemos visto los tratados que lo han articulado y cómo afecta a Ceuta. Ceuta era una plaza militar, pero al comienzo del siglo y en vista de los primeros tratados que hay entre países, hay un movimiento, esa incipiente burguesía, la familia Mesa, la familia Achuel, o sea, un montón de familias que del agua llevaban la empresa del agua, la empresa de la luz, empiezan a moverse y a presionar mediante la prensa. No querían el presidio y consiguen que se cierre el presidio en 1911. Se empieza a pasar de una economía de subsistencia a una economía de mercado. Empiezan a aparecer con la construcción del ferrocarril de Bensú, la construcción del puerto, esa idea de penetración comercial en Marruecos, empieza a aumentar la población. La construcción del ferrocarril que uniese Tetuán con el protectorado, ese era la punta de lanza para poder conseguir el objetivo, que vuelvo a repetir, no era unir Ceuta con Tetuán ni articular solamente el protectorado. El objetivo no era ese. El sueño era penetrar en el continente africano y aprovecharse de la red y de los posibles negocios y comercio con el África francesa. Existe una expansión económica un tanto desordenada. Luego veremos también por qué. A mi juicio se cometen tres graves errores. El primero es no respetar, eso los ingleses lo llevaban a rajatabla, no respetar la idiosincrasia del pueblo donde se va. O sea, si hay una jerarquía, hay que respetarla. Y eso no se hizo. Aquí Yevala la dominaba Raisuni. Y es más, antes hablamos del desembarco de la infantería de marina. No hubo un solo tiro. La ocupación fue totalmente pacífica porque hubo el cónsul español en Larache, Juan Sugasti ya había pactado con Raisuni esos desembarcos. Y Raisuni pensaba que le iban a ayudar a ellos contra el sultán y que iba a apuntalar ese dominio del territorio que tenía realmente. Se sintió traicionado y nada más entrar al FAO, al poco tiempo ya empezaron las refriegas y lo que luego terminó en una guerra. El segundo error importante fue, y eso los militares en aquella época era ley, como las tablas de la ley. La antigüedad era lo más importante y sin embargo se nombra como comandante general al general Menacho, comandante general de Ceuta, que era más antiguo que el alto comisario. Eso crea unas fricciones que termina entre los incidentes, la falta de apoyo de Menacho y las revueltas que había, y la prensa que también acosaba al FAO, termina con la sustitución por el general Marina. La tercera, más discutida, yo recuerdo que la presidenta del tribunal dedicó muchísimo tiempo a interrogarme sobre esta opción. Yo me defendí, o sea, todo el mundo dice, no, pero es que no se podía hacer
porque el nombrar capital del protectorado occidental a Tetuán no queda más remedio, porque en su momento, cuando se quitase el protectorado, desapareció el protectorado, iban a reclamar también Ceuta. Bueno, yo lo que digo es que esa es la visión que hay ahora. En aquel momento no existía esa visión. Y el hecho es que Ceuta se vio muy perjudicada con esta decisión. O sea, la atención del gobierno se la llevó Tetuán, en los edificios, la infraestructura, los planes de urbanización, todo se lo llevó prácticamente Tetuán en detrimento de Ceuta. Ya se ha hablado aquí de estos temas, voy a pasar por encima. Aparece una clase obrera con las obras del puerto, las 400 familias que vienen inicialmente a trabajar al puerto. Las grandes restricciones de mano de obra en Marruecos también provocaron cierta... es muy fácil dar órdenes de este tipo, instrucciones de este tipo a personas que tienen que trabajar. Aquí había venido grandes cantidades, se desplazó desde Málaga y Cádiz una ingente cantidad de personas, aparece con una infraestructura que no era la adecuada, y encima se le ponía restricciones a trabajar en Marruecos como mano de obra. De la línea Tetuán a Ceuta no voy, ya han hablado mis compañeros de esto previamente, entonces no voy a hacer hincapié solamente en una cosa. Nunca se consiguió una contestación por parte de Francia sobre el ancho de vía o sobre la electrificación, la posible electrificación, no solo de Ceuta, la línea Ceuta-Tetuán, sino también la de Tánger al Guadalquivir. Ocurrió exactamente lo mismo. Fue una continua indefinición francesa y una continua indecisión española para tomar ese tipo de decisiones. Solo decir también del proyecto de la línea Ceuta-Tetuán, todas esas características que podemos leer en los proyectos, lo podemos ver en el manual de Ignacio Salinas de Angulo, donde viene, es de donde se tomaron todos esos datos. Ahí viene el radio de curvatura, las pendientes, absolutamente todo. Pero sí que quiero hacer mención a una anotación del comandante de ingeniero en el proyecto que llamaba la atención sobre la importancia que tendría unir el estrecho con la costa de Senegambia. O sea, en el propio proyecto de ferrocarril Ceuta-Tetuán, el propio comandante de ingeniero sigue haciendo referencia a ese sueño de enlazar. Todos sabemos que hubo dos trazados distintos. Esta es la distribución. También decir que Tánger al Guadalquivir pasa por Arcila, gracias no al gobierno español, sino a un ingeniero, Rivera, Eugenio Rivera. Este ingeniero fue el que fuerza a que la línea Tánger al Guadalquivir, en contra de la opinión francesa y sin apoyo del gobierno español, pase por Arcila. Y no consigue, aunque lo intentó, no consigue unir Tetuán con esa línea de Tánger, que era lo que hubiese dado esa vía de penetración en las redes viarias francesas. Aquí pueden ver ustedes que Francia, el interés de comunicaciones francesas siempre era desde Argelia a la costa del Atlántico. Para ellos Argelia era una provincia más, era parte de Francia, mientras que Marruecos era una colonia. O sea, la diferencia estaba clara. Ellos todo su esfuerzo parte de Argelia. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Pues que las necesidades de Francia eran estratégicas, mientras que las de España, en base de que no se lograba esa conexión, fueron tácticas. Se circunscribían al ámbito del Marruecos, el protectorado español. La colaboración francesa se obtuvo solamente cuando Abdelkrim los atacaron a ellos, mientras no hubo ningún tipo de colaboración. Las cabilas muy belicosas dominaron el territorio hasta 1927. Eso también influye enormemente en la construcción del ferrocarril. España fue un peón en el tablero de ajedrez de Gran Bretaña y comercialmente de Alemania, hasta la Primera Guerra Mundial. De hecho, los tratados comerciales
sobre todo ya veremos si nos da tiempo, a las ofertas económicas de empresas para construir el ferrocarril que fueron denegadas previa a la que se construyó realmente, y veremos con qué soberbia y superioridad los alemanes ofertan construir la línea. O sea, ya exigían, o sea, el comercio, la línea era militar, pero ellos la utilizaban a su antojo. Las comunicaciones francesas, como hemos visto, eran transversales, y Francia nunca incluyó Tánger en su plan estratégico de ferrocarriles. Como hemos visto, todos los enlaces partían de Argelia hacia el oeste. Y Francia impuso a España los términos de sus acuerdos con Alemania. O sea, los trasladó a los tratados franco-españoles. El protectorado español en Marruecos estuvo siempre supeditado a los intereses franceses, y el trazado de los ferrocarriles fue una buena prueba de ello. Conclusiones para Ceuta: podemos decir que el puerto y el ferrocarril fueron los objetivos que impulsaron el desarrollo económico, político y social de la ciudad de Ceuta en el siglo XX. Aunque fracasó ese afán por penetrar comercialmente en África, hay que reconocer que el impulso del siglo XX aquí en Ceuta fue precisamente la construcción de ese puerto y el ferrocarril como punta de lanza comercial. Eso fue lo que motivó, fue el boom económico y el despegue de la sociedad civil también aquí en Ceuta. Aunque no se consiguió el objetivo de lanzar comercialmente, puerto, ferrocarril, África francesa supuso para Ceuta un avance importante en su desarrollo, que es lo que hemos dicho. El objetivo de comerciante industrial ceutí no fue asumido por el gobierno español en sus relaciones con Francia. Y buena prueba de ello es que los inversores españoles se decantaron por el ferrocarril Tánger-Alcazaquivir con mucha más facilidad que sobre el de Ceuta-Tetuán. Me hubiese gustado que hubiese estado el presidente de la ciudad, porque yo creo que es fundamental, lo mismo que el ferrocarril, el puerto y el ferrocarril fueron los objetivos y fue el impulso de Ceuta en el siglo XX, hace falta señalar los objetivos para Ceuta para el siglo XXI. Y una vez señalado, definir las líneas estratégicas a seguir para conseguirlo, sin olvidar las lecciones aprendidas del siglo anterior. Dicho esto, he ido un poco rápido para llegar a aquellos puntos que no se han tocado, que creo que no se han tocado en las conferencias anteriores. Me gustaría hablar de ingenieros y las compañías que ofertaron en su momento entrar en lisa por llevarse esa obra del ferrocarril Ceuta-Tetuán. La compañía alemana Tornau solicita en el mes de mayo de 1912 la construcción de ese ferrocarril. El cónsul de España firma un poder para Arturo de Denkahaus, pariente del capitán Walker, que este fue el que hundió con su submarino más de 100 barcos en la Primera Guerra Mundial. Remite 11 cláusulas. Las cláusulas son leoninas. Primero, va indicando al gobierno de España lo que tiene que coger, lo que le tiene que dar, no lo que ellos ofrecen, sino lo que tienen que dar. Usted tiene que expropiar la estación de ferrocarril de Tetuán en el momento que Alfao entre en Marruecos. Usted me tiene que dar los terrenos para todo lo que yo necesito en el puerto de Ceuta. Usted me tiene que dar, y además toda la mercancía, aunque el ferrocarril es militar, toda la mercancía que yo transporte, que desembarque en el puerto de Ceuta y traslade a Francia, al África francesa, porque ellos sí que tenían ese acuerdo comercial con el África francesa, y ahí sí se podía haber enganchado el gobierno español, porque podía, si hubiese obrado un poquito más inteligentemente, podía haberse enganchado esa posibilidad
y haber actuado como aliado para conseguir ese comercio que era la finalidad de España y la construcción del ferrocarril. Desde luego, fue denegada. La sociedad de Eugenio Rivera y compañía, un profesor, fue el que nombré antes en la línea Tánger-Alcázar-Quibir, al que le debemos que pasase por Arcila. Este ingeniero fue de la escuela era profesor en la escuela de ingenieros, fue el que creó las traviesas de hormigón. Fue un ingeniero español. Y hace también presenta como aval lo que había construido, tanto los puentes como las carreteras, que ya había, y además en el protectorado español, pero además los 90 kilómetros de vía secundaria que ya había construido en España. Si uno lee los informes que responde, todo el mundo está encantado con la oferta, es merecedor de la máxima confianza y no se pone ninguna objeción. Sin embargo, también fue denegada. Y por último, también hacer mención de otra oferta a través de O'Donnell III, duque de Tetuán, en el que se da también toda clase de facilidades para que fuese pagada bien por certificaciones, o bien por anualidades, o bien haciendo por la explotación del ferrocarril. Todas fueron denegadas. Estamos hablando de 1912. Hasta 1915 no es cuando la Alta Comisaría del Ejército del Norte de África propone la emisión de bonos. Al final, quien construye el ferrocarril es el contratista de Eugenio Rivera y compañía. Después de todo ese bucle de ofertas, de denegaciones y tal, al final es el contratista de Escriña quien lo construye. Como curiosidad, sepan ustedes que Noriega y Verdú, un interventor de transporte militar de aquí de Ceuta, presenta un proyecto muy curioso y bueno de un tranvía, no solo para el interior de Ceuta, sino también hasta Tetuán. A todo el mundo le parece muy bien, pero no había dinero para ejecutarlo. Se quedó en un mero proyecto. Otro tema que me gustaría tocar es el de cómo cambia toda la urbanización de Ceuta con la construcción del primer tramo. Yo le doy bastante importancia porque no solo cambia la fisonomía, sino que creo que se puede aprovechar actualmente. O sea, creo que también es otra asignatura pendiente y sé que técnicos el arquitecto municipal creo que también lo tiene en mente, solventarlo. El tren hubo dos, el anterior la he puesto porque hubo intención primero de colocar la estación en lo que hoy es el albergue General Galera, que era la batería de Punta Negra. Entonces la primera opción que se manejó era la colocación la estación de colocarla en esa zona. Luego se varió y fue a parar donde está colocada. Entonces el ferrocarril venía a 3 metros de cota en vez de lugar a 20, aquí es donde se pensaba poner, hasta llegar a las murallas reales. Y cuando llega a las murallas reales, el plan de urbanización es este. Desde la estación, fabricar una trinchera, la primera línea defensiva, desaparece el fuerte de San Antonio, desaparece San Miguel, San Jorge, San Luis, San Felipe, la Contraguardia de Santiago y también Nuestra Señora de África, el espigón de Nuestra Señora de África. Todo eso desaparece en la fabricación de esta trinchera. Aquí ven una fotografía aérea de cómo queda la comunicación terrestre, y a partir de esta comunicación terrestre es lo que hoy vemos que existe a la derecha, es lo que queda del puerto, y esta es la trinchera que es Avenida San Juan de Dios.
Esta es otra vista. Y tampoco hay que ser muy inteligente para, con estas obras que se hicieron en el siglo XX, principio del siglo XX, pensar que se podría dar solución a ese enorme problema que tenemos con el tráfico pesado, de desviarlo. Este es el puente que vemos, ahora veremos alguna fotografía, desviarlo hacia el puerto, sin tener que pasar por la ciudad. Estas son fotografías antiguas de esa trinchera por donde discurría. Esta fotografía es para que se hagan ustedes idea de este puente, donde está localizado, en los jardines de la Argentina, hasta salir al túnel del Chorrillo. Bueno, no toco aquí porque seguramente mi compañera a continuación hará una estupenda y minuciosa referencia a Bertucci. Esto es lo que tiene los cambios de ordenador. También quiero hablar de la estación de ferrocarril. Este es otro problema que tenemos los ceutí y que hay que arreglar. Hay un magnífico proyecto. Ya en 1930, cuando empieza a bajar el rendimiento del ferrocarril, hay proyecto de un ensanche de la estación de Gaspar Blesi en 1931, este magnífico proyecto que no se lleva a cabo porque ya a partir de terminada el conflicto bélico con las cávilas ya pierde interés el tren militar, no lo recobraría hasta que empieza la Guerra Civil Española, y una vez que termina la Guerra Civil Española se termina completamente ese interés. Es una de estilo neoárabe de Rodríguez Roda. Estas son imágenes del estado, no del estado actual, sino del estado cuando se empezaron las obras. Ahora no me atrevo a poner las imágenes. Estas son imágenes del proyecto que esperamos ver acabado pronto. Del despliegue quiero dejar unos minutos para preguntas. Podríamos hablar del puerto, de imágenes que queremos que se pueden ver y acceder de ese ferrocarril, que están publicadas y se puede acceder a ella, películas donde se ve el tren de ese ferrocarril, de la explotación del despliegue administrativo, que también es muy importante, cualquier cosa, pero prefiero dar por terminada esta pequeña charla. Espero que le hayan quedado, solamente el objetivo es saber por qué fracasa realmente ese sueño de interconexión con los ferrocarriles franceses, y cualquier pregunta que quieran hacerme, pues estoy a vuestra disposición. Muy bien. Vamos a hacer un turno de preguntas, como siempre. Sí, yo un poco son colaterales, pero bueno, hay dos afirmaciones tuyas que me gustaría contrastar, ¿no? Una es la de Alfau, si Alfau nombra. Yo creo que Alfau no nombra, ¿no? Alfau se ve obligado a. Es decir, hay una extensa correspondencia. Bueno, la mala suerte es que, esto de acuerdo, lo tratamos hace dos jornadas de historia. Yo, para ese trabajo, pues, leí, porque logramos encontrar en el Haga toda la correspondencia de Alfau con Estado, ¿no? La de guerra no la pude ver efectivamente, pero sí toda la correspondencia que Alfau, primero con García Prieto, después con López Muñoz y con Navarro Reverté, que son los tres ministros de Estado. Evidentemente hay una imposición francesa. Francia, aquí solo hay un sultán, y por lo tanto el jalifa de Tetuán va a ser un representante del sultán. Es decir, yo creo que Alfau no tiene margen de maniobra, ¿no? Si uno sigue la correspondencia. Y además hay otro problema, hay un problema bueno, pues las cosas que pasan en la política. Él entra con un equipo, García Prieto y Aznar en guerra,
y la muerte de, bueno, el asesinato de Canalejas le lleva a un equipo que él, Romanone, Navarro Reverté primero y luego López Muñoz, con el que cubica. Si uno sigue la correspondencia, tiene una gran sintonía con García Prieto, y sin embargo, con López Muñoz y Reverté no se lleva, vamos, y no solo eso, desde el principio, él, con lo de Menacho, que lo hacemos con lo de Menacho, él tiene muy claro, primero su modelo es Liutey, él conoce muy bien Argelia, ha estado muchos años en Argelia, un dato que yo conté de su biografía, porque además tiene una hermana que vive en Argelia y pasa muchos años en Argelia, y conoce bien la política colonial francesa, y él quiere ser el Liutey, el español, escribe al rey, escribe a Romanone, al archivo de Palacio están las dos cartas, y le dice, no, alto comisario y comandante general de las tropas, ¿no? Se lo niega y bueno, y los problemas con Menacho que ya conocemos y tal, ¿no? Pues te digo que yo no creo que tanto que fueron que Alfau, sino que Alfau se ve compelido. Y yo, para hacerte las dos preguntas, te hago la segunda, que se refiere un poco también al tema del Ceuta Tetuán, que yo, de hecho, en la 9ª jornada de historia hice una obra que se titulaba Ceuta Tetuán, una historia de amor-odio, el profesorado y Ceuta Tetuán, una historia de amor-odio, ¿no? Nuestra burguesía quería, efectivamente, que la capital del profesorado fuera Ceuta, que eso no cabe duda, y peleó por ello durante bastante tiempo, pero también Francia. Porque tú has hablado del papel fundamental de Francia. Éramos, al fin y al cabo, un profesorado vicario, eso no cabe la menor duda, un tapón, para entendernos, y evidentemente también ahí juega el papel. También era muy difícil de justificar. Y yo creo que a largo plazo, yo no estoy de acuerdo contigo, creo que a largo plazo es muy perjudicial para Ceuta. Si Ceuta hubiera sido la capital del protectorado y la independencia en el 56 nos pilla, ten por supuesto que Ceuta va por delante. Vamos, práctica, estoy absolutamente convencido. Ya nos costó la decisión de Primo en el 26, en el 25, de sacarnos de la provincia de Cádiz para meternos de una manera, aunque sea en la administración protectoral, y nos costó ser identificados y tal. Yo creo que hubiera sido un error. Entonces, esto te lo planteo, a ver qué opinas tú del tema. Vamos, está claro que has tocado los dos puntos más discutibles. Las hipótesis de investigación histórica no es un acto de fe. Hay hechos que son constatados y que no son discutibles, pero la conclusión de esos hechos constatados, cada uno tiene la suya. Ya nombré que fue la propia directora de tesis, la propia directora del tribunal, el tema más discutido, o sea, lo de Ceuta Tetuán, pero es que pasarán 40 años y seguiremos, pero yo cuando hago esa afirmación, lo que procuro es no hacerla con los conocimientos que tengo hoy. Hoy es muy fácil, o sea, yo estoy de acuerdo, hoy pienso igual que tú, pero en aquella época no. Yo, para hacer este juicio, tengo que retrotraerme a aquella época y la mentalidad. En aquella época, cuando se toma esa decisión, no se está pensando en eso. Estoy seguro que no se ha pensado en eso. Hoy te doy la razón, pero hay que pensar en aquel año. Respecto a lo de Alfau, efectivamente, ya he dicho que los tratados, no solo los tratados, si nos obligaban a admitir los tratados franco-alemanes, como he dicho, comerciales, nos los teníamos que tragar, pues mucho más los tratados franco-españoles. O sea, era una exigencia. El hecho de decir Alfau nombra, bueno, se entiende que es una abdicación de los intereses españoles en favor de Francia. Pero España se tenía que haber dado cuenta que en ese momento eso le iba a costar caro. Para eso no hace falta estar hoy aquí, con el conocimiento de la historia hasta ese momento. Yo creo que tenían los elementos suficientes porque rompía un principio fundamental, que era respetar la idiosincrasia y la jerarquía del pueblo al que se llega. Los ingleses, como he dicho, lo tenían clarísimo. España rompió esa tradición no escrita y que le costó muy caro, le costó la guerra. ¿Por qué ese interés de España en aquella época de llegar hasta el Senegal? ¿Por qué? Es un sueño, pero ¿cuál era la finalidad? ¿Qué objetivos tenía? Porque todo esto tenías que recorrer geográficamente, fácil de saberlo.
No le veo yo Sí, es el comercio, interés. las materias primas, o sea, poder comprar y adquirir materias primas a bajo precio como el resto de países. Ahí estaba la riqueza de ese momento, las materias primas. O sea, nadie quiere una colonia si no es por un cierto interés. Hemos hablado de Leopoldo, los diamantes y el caucho. Gran Bretaña tenía su interés comercial en la India y estratégico en los 3 puntos que hemos nombrado. Todo tiene un porqué, nadie da nada. Entonces, imagínate que hoy, en vez de tener un comercio atípico, pudiésemos comerciar tranquilamente, hubiese una frontera comercial y pudiésemos comerciar desde aquí directamente con todos los países africanos, con un libre comercio, como hablamos en aquella época. Hoy eso ya no es factible, pero imagínate que tú puedes pasar y cargar oro, diamante, caucho a bajo precio y traerlo a la metrópoli. Tiene su interés. Nadie, todas las potencias tenían intereses comerciales y sobre todo de materias primas, estratégicas o materias primas. Yo lo veo así, ¿no? Una pregunta más. Pues don Juan José Contreras Garrido, coronel de artillería, muchísimas gracias. Y